Una vez graduada con calificaciones de sobresaliente, Laura comenzó a trabajar, se especializó en oftalmología y además fundó y cuidó una familia. Laura, durante sus estudios que los realiza en el Hospital San Francisco de Paula y finalmente se gradúa en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, Laura conoce al doctor Enrique López Beitía. Y prácticamente casi todas las historias importantes están signadas por el amor. Se enamoran y deciden casarse, se comprometen. Pero nuevamente la figura del padre, por eso pienso que el padre jugó un papel importante en la vida de Laura. El padre impide que se casen antes de que ella se gradúe. Y Laura se gradúa el 15 de julio de 1889 y se casa con este eminente médico, reconocido oftalmólogo, el 20 de julio de 1889. Es decir, a poco tiempo de graduarse, con solo 5 días, contrae matrimonio. Fueron una familia muy feliz. Tuvieron 7 hijos, un matrimonio que además se apoyó mutuamente. Él era oftalmólogo y ella comienza a realizar también estudios de oftalmología. Junto a él publica libros, escribe libros. Ellos crean una policlínica para ofrecer servicios en oftalmología que tuvo un reconocimiento importante en la época. Laura había estudiado pintura, por lo tanto es la persona que hacía los dibujos de los textos que ellos escribían e incluso de un atlas de fondo de ojo debido a sus habilidades para las artes, y juntos desarrollan esta especialidad. Y entonces esto convierte a Laura también en la primera mujer médico cubana que desarrolla la oftalmología. Hicieron congresos de oftalmología en Cuba, participaron en esos congresos y participaron en congresos fuera de Cuba, es decir, contribuyeron al desarrollo de esta hoy reconocida especialidad que es la oftalmología. Es Laura una de las primeras mujeres en Cuba que tiene que conjugar la vida científica y profesional con la familiar. Y a estos retos se enfrentó con su ineludible constancia. Para la época era difícil que se diera ese reconocimiento que uno esperaría por lo que la persona había alcanzado. De hecho, Laura se une a Enrique y juntos desarrollan la especialidad. Y sí, la época reconocía más la labor de Enrique que la labor de la propia Laura. Quien sí siempre reconoció y manifestó los aportes de Laura fue su esposo, que además reconocía en ella a esa mujer talentosa con la cual compartía, pues lo que hacían era un mérito compartido entre ambos. Y pudiéramos decir que sí, que obtuvo algún reconocimiento, pero no el que realmente merecía una mujer tan talentosa, capaz de desarrollar o llevar a la par 2 carreras universitarias, luego graduarse, hacerse oftalmóloga y dejar aportes también a lo largo de todo su camino. Laura fue dejando un sendero de gloria y de aportes. En realidad no fue una decisión de Laura retirarse de la medicina. La mujer de la época, como es hoy en la actualidad, pues también tenía sobre sí el peso de la familia. Y mientras Enrique vivió, mientras el doctor López Beitía vivió, pues juntos llevaron todo lo relacionado con la crianza de los hijos y el desarrollo de la familia. Enrique fallece con muy poca edad, con solo 41 años de edad muere. Y ante la muerte del esposo, Laura decide retirarse. Él estuvo enfermo de tuberculosis, muere por esta causa. Laura también contrae la enfermedad. No se conoce que en los hijos algunos se haya afectado porque lograron mantener las medidas para evitarlo, pero ella enferma de tuberculosis. Cuando el esposo fallece, decide retirarse de la especialidad porque había que cuidar a la familia. Y entonces se establece en su finca El Retiro, en El Cotorro, y se dedica al cuidado de los hijos, a que además mantener la enseñanza, la línea, la tradición familiar y a la botánica y al cultivo de las flores. Y entonces sucede otro hecho extraordinario en la vida de esta mujer. Es decir, se dedica a la botánica, pero hoy esta es otra de las ciencias que puede decir que Laura también hizo aportes importantes en botánica. Finalmente, con más de 70 años de edad, Laura Martínez de Carvajal y del Camino fallece a causa de la tuberculosis que había contraído mientras cuidaba a su esposo. Pero dejó tras de sí un legado importante en la historia de la ciencia, pero también en la historia de la mujer.
de esas mujeres que abrieron un camino, que se impusieron a la época, que no tuvieron temores de ser las únicas o de no ser aceptadas, que tuvieron que luchar para ser entendidas y al final lograr sus objetivos. También un camino en las artes, porque fue una mujer que se destacó por sus conocimientos en música, en pintura, en literatura, y bueno, uno de sus legados más importantes es ser la primera mujer médico en Cuba y la primera mujer oftalmóloga. Hoy hay varias mujeres que practicamos la carrera de medicina, pero hay siempre que reconocer que ese camino, ese sendero, pues fue abierto a tesón, a fuerza de tesón, de abnegación y de mucha valentía por la doctora Laura Martínez Carvajal, de Carvajal y del Camino. El camino abierto por Laura es hoy transitado por numerosas mujeres que, como ella, se entregan a la noble tarea de salvar vidas en Cuba y en muchos lugares del mundo. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.